Gerson Poveda Asensio con nosotros. La gracia de nuestro Dios sea con cada uno de vosotros, hermanos. Paz. Bienvenidos sean en esta hermosa tarde, hermanos, a lo que es nuevamente el estudio de la palabra del Señor. Agradeciendo a cada uno su asistencia, así como también a nuestro hermano que viene con nuestro hermano Toñito, ¿verdad? Agradecemos el que siempre nos acompañe, ¿verdad? Así como también la madrecita, ¿verdad? De nuestro hermano Antonio. Nos sentimos muy pero muy honrados de tenerlo aquí, ¿verdad, hermanos? ¿O no, hermanos? ¿Me sienten alegres? Sí, ¿verdad? Nos alegra mucho tener aquí a nuestra hermana, así como también a nuestro hermano. Esperamos que el Señor nos podamos gozar, nos podamos alegrar, hermanos, en lo que es el estudio de la palabra de Dios, que vamos a tenerlo, hermanos, vamos a considerarlo. Quiero que leamos, hermanos, vamos a leer, hermanos, en Mateo capítulo número 23. Vamos a leer, hermanos. Vamos a leer Mateo capítulo número 23, hermanos. Y el versículo número 23 vamos a leer para poder, hermanos, basar lo que es la consideración de la palabra de nuestro Dios en esta oportunidad. Ya lo tenemos, hermanos. Dice así la palabra del Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Vamos, hermanos, a meditar en esta oportunidad en el tema que le hemos titulado Pagando al Señor los diezmos. Pero vamos a hacer una oración a nuestro Dios de rodillas, hermanos. Le ruego en nombre del Señor me acompañe. Omnipotente Dios y Padre nuestro que estás en lo alto de los cielos, ante ti nos postramos, Señor, a esta hora de la tarde, dando el seguimiento a lo que son los cultos que para este día están establecidos, bendito Dios. Ya cuando tu día santo está por finalizar, tu pueblo celebramos este último servicio, donde te cantamos, Señor, donde te adoramos, pero que también, Señor, nos entretenemos en el estudio de tu palabra, con ese deseo, Padre, de que seas tú el que hables a nuestras vidas, con ese deseo de que seas tú el que hables a nuestros corazones, y así puedas sensibilizarnos a poder obrar lo que tú deseas de cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre bueno, de que tú nos dirijas con tu Santo Espíritu, que tu siervo solamente sea el moderador, pero que seas tú, bendito Dios, el que pongas en mis labios esas palabras de fácil entendimiento, y tus hijos, tu pueblo, Señor, puedan asimilar esta enseñanza, y así, bendito Dios, puedan aplicar esta enseñanza a su vida diaria como cristianos, como hijos tuyos que somos. Padre bueno, pues retira todo mal espíritu que quiera estropear este momento de estudio de tu palabra, pues todo te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Ruego, hermanos, en el nombre del Señor se acomoden. Tenemos aquí, hermanos, en la pizarra lo que es el título de nuestra meditación. Como dice allí, hermanos, pagando al Señor los diezmos. Y quiero hacer mención, hermanos, antes de empezar en el desarrollo, hermanos, de este estudio, hermanos, quiero mencionar en primer lugar, hermanos, que esto, hermanos, de pagar los diezmos al Señor es un deber que cada uno de aquellos, hermanos, que hemos entendido, hermanos, lo que es el diezmo, debemos de dar. Esto no se le puede exigir a alguna persona que
que va llegando a la iglesia, ¿verdad? Porque posiblemente desconozca de lo que es el tema. No se le puede exigir a alguien que va llegando a la iglesia. Sin embargo, en el transcurrir, ¿verdad?, el tiempo que la persona está visitando la iglesia, está reuniéndose y va escuchando estos tipos de mensajes y va entrando en conciencia, hermano, de que en realidad es un deber que tenemos para con nuestro Dios hacerlo, hermanos. No está malo que la persona que visita lo haga, hermanos, porque el diezmo es bendición, hermanos, ¿o no, hermanos? Es bendición que, hermanos, que cuando nosotros lo damos, recibimos de parte de Dios, ¿verdad? El diezmo es fruto de la bendición, hermanos, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Eso es el diezmo, es fruto de la bendición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y la palabra diezmo, hermanos, nace de la palabra hebrea, hermanos, ma'aser. Así, ¿verdad? Diezmo del hebreo ma'aser o masra, que, hermanos, que traducido, hermanos, significa décima parte de las ganancias que uno recibe. Eso es el diezmo. Es fruto de la bendición que de Dios hemos recibido, pero que también, hermanos, es la décima parte de todas nuestras ganancias o de todo lo que recibamos en nuestras manos. Les decía, hermanos, este es un deber, ¿verdad? Este es un deber de cada uno de nosotros, como iglesia, como cristianos. Tanto yo como usted, hermanos, tenemos esa responsabilidad. Su servidor diezma, el hermano secretario diezma, el hermano tesorero diezma. Aquí toditos diezmamos, hermanos, todito, ¿verdad? Diezmamos, porque es un deber, hermanos, que el cristiano tiene para con Dios. Así está contemplado en el manual doctrinal. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así está contemplado. Veíamos la vez pasada, hermano, que de los deberes para con Dios que el cristiano tiene, hermanos, está el santificar el día sábado. Y también está, hermanos, el pagar al Señor los diezmos. Y esto, hermano, del diezmo, hermanos, ha sido algo que lo han practicado los hombres del ayer. En la escritura, hermanos, aparece que el primer hombre, hermanos, que pagó los diezmos al Señor, ¿quién es? Abraham, ¿verdad? Según lo leemos allí, hermanos, en Éxodo capítulo 14 y el versículo número 20. Ahí dice la palabra, hermanos, que Abraham, después de regresar, dice, de la victoria, hermanos, ¿verdad?, que tenía contra sus enemigos, hermanos, dice que pagó los diezmos. ¿A quién, hermanos? A Melquisedec, sacerdote de Salem, ¿verdad? Dice que lo llevó los diezmos. Abraham, el padre de ¿qué, hermanos? El padre de la fe. Entonces, hermanos, eso ha sido la práctica de los hijos de Dios. Jacob también, hermanos, lo dio, ¿verdad? ¿O no, hermanos? Pagó los diezmos Jacob, hermanos. Él se comprometió en dar, hermanos, a Dios la décima parte de todo lo que recibiera, hermanos, su mano. El pueblo de Israel, por consiguiente, hermanos, también se le estableció que diezmara, hermanos, de todas las ganancias que ellos tuvieran. Y esto pasa, hermanos, para el tiempo hoy de la gracia. Esto pasa hoy para el tiempo de la gracia. Porque vemos, hermanos, que en realidad, hermanos, así como Abraham diezmó, hermanos, nosotros también debemos de diezmar, porque la Biblia dice que nosotros somos hijos de ¿qué, hermanos? De Abraham, ¿o no, hermanos? Veamos lo que dice ahí Gálatas capítulo 3. Vamos a leer allí en Gálatas capítulo 3, hermanos. Dice que nosotros somos hijos de Abraham, ¿verdad? Vamos a leer allí en Gálatas capítulo 3, hermanos, este escrito del apóstol Pablo
que escribe a los hermanos de Galacia. Gálatas capítulo 3, hermanos, dice el verso número 29. Dice así, hermanos: y si vosotros sois del Cristo, dice, ciertamente, ¿qué dice que somos, hermanos? Linaje de Abraham sois. ¿Y herederos de qué, hermanos? Herederos según la promesa. Somos hijos de quién, hermanos? De Abraham, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bajo esa norma, así como Abraham, hermanos, pagó los diezmos en aquel tiempo al Señor, así también, hermanos, nosotros debemos de pagárselos. ¿A quién, hermanos? Al Señor. Ahora, la pregunta podría ser, hermanos, y bueno, ¿cuál es el propósito del diezmo, hermanos? ¿Cuál es el propósito del diezmo? ¿Por qué Dios pedirá los diezmos, hermanos? ¿Por qué Dios pide que nosotros, hermanos, de nuestras ganancias, de las bendiciones que recibimos, debemos de dar la 10ª parte? ¿Por qué, hermanos? Vamos a ver, ¿por qué debemos de dar el diezmo? ¿Cuál es el propósito del diezmo? ¿Por qué Dios lo pide? ¿Tiene Dios alguna necesidad, hermanos? ¿Necesita Dios de nosotros, hermanos? El Señor está pasando una gran hambre y Él pues necesita que nosotros estemos dando nuestros diezmos. No, ¿verdad? Dios no necesita de nosotros. Pero entonces, ¿por qué Él nos los pide, verdad? Si Él no los necesita, ¿por qué Él, hermanos, nos los pide a cada uno de nosotros, hermanos? El propósito del diezmo, hermanos, es porque Él desea, hermanos, bendecirnos a nosotros, hermanos. Él desea, hermanos, probarnos en nuestra fe. ¿Estamos de acuerdo en ello, hermanos? Él desea probarnos en nuestra fe. Y vean, hermanos, que las pruebas que Dios hace, hermanos, no son pruebas extremadamente difíciles, hermanos. Son pruebas, pero, hermanos, facilitas. Son pruebas fácilmente, hermanos, de practicar. Toda vez y cuando, hermanos, nosotros reconozcamos, hermanos, a ese Dios supremo, hermanos, a ese Dios, hermanos, que nos da la vida, reconozcamos a ese Dios, hermanos, que es el dueño de ¿qué dice la palabra, hermanos? Del oro y de qué, hermanos, y de la plata, y que es el dueño de la tierra y de todo lo que en ellos, ¿el qué, hermanos? Hay. Dios no necesita nada de nosotros, hermanos, pero nos pide que le demos la 10ª parte, hermanos, porque Él quiere, hermanos, bendecirnos. Y Él quiere, hermanos, probarnos en nuestra fe. Él quiere probarnos en nuestra fe. Y vea que, hermanos, que Dios es el que nosotros tenemos, ¿verdad? Un Dios, hermanos, bastante, pero bastante, hermanos, justo. ¿O es un Dios injusto, hermanos? ¿O cómo cataloga usted a Dios? ¿Cómo catalogamos nosotros a Dios? ¿Como un Dios justo o un Dios injusto? Imaginémonos, hermanos, solo hagamos el paralelo ahí, ¿verdad? De 7 días que tiene la semana, ¿cuánto le pide Dios al hombre para que se lo dedique en adoración, hermanos? Uno, ¿verdad? Va que uno es, hermanos. Imagínense si nos pidiera 6 y que solo uno, vaya, solo en este van a trabajar y en estos otros 6 van a pasar todo el tiempo en mi casa, adorándome, rindiéndome culto, meditando la palabra, y bueno, porque yo quiero el mayor tiempo para mí. Imaginen que Dios fuera así. Pero Dios uno dice que nos pide, ¿verdad? Ahora, de nuestras ganancias, ¿cuánto es lo que Dios nos pide, hermanos? El 10% de qué dice ahí, de nuestras ganancias. Hagamos digamos ahí la ilustración, ¿verdad? Imagine de $1, ahí, ¿verdad? Vamos a ponerlo de lo más bajito, ¿verdad? De $1. ¿Cuánto es lo que Dios nos está pidiendo? ¿Ah? ¿Cuánto nos está pidiendo, hermano? De $1, ¿verdad? De $1. ¿Cuánto nos está pidiendo? 10 centavitos. ¿Es bastante eso, no? ¿Ah? ¿Cuánto nos está dejando el Señor a nosotros, no? De $1, ¿cuánto nos está dejando? 90 centavos, ¿verdad? Y Él solo nos está pidiendo, ¿cuánto? Solo dame 10 centavos, ¿verdad? ¿Prueba de fe o no, hermanos? Prueba de fe, porque podemos decir nosotros, ¿y qué va a hacer Dios con 10 centavos, verdad? Porque, ¿qué va a hacer Dios con 10 centavos, hermanos? ¿Ah? Si Él no necesita de nada, ¿verdad? Simplemente es prueba de fe.
Sin embargo, hermanos, en realidad comprendemos, hermanos, claramente que en la Escritura, hermanos, en el tiempo antiguo, el diezmo, hermanos, sirvió para una causa exclusiva, ¿verdad? ¿Cuál era la causa, hermanos, del diezmo en el antiguo tiempo? ¿Para quién, hermanos? Para la dedicación de quién, les dice ahí, de los levitas, ¿verdad? De aquellos que estaban ministrando todo el tiempo, ¿a dónde, hermanos? En el templo. Ahí dice la palabra, hermanos, que Dios le habló al pueblo de Israel, ¿verdad? Que tenían que diezmar, hermanos, de todas sus ganancias, hermanos, y que lo habían de dar, hermanos, ¿a quién les dice ahí? A los levitas, porque a ellos cuando habían entrado a la tierra prometida, hermanos, a la tierra de Canaán, todas las tribus recibieron el qué, hermanos, recibieron herencia, pero los levitas no recibieron nada. Más que solo estar, hermanos, el que ministrando, ¿a dónde? Ministrando en el templo. Entonces ellos no cultivaban la tierra, o sí la cultivaban, hermanos. Ellos no cultivaban, ellos no tenían, hermanos, corrales de ganados y cosas así, ¿verdad? No, ellos, su oficio era, hermanos, estar asistiendo al pueblo, hermanos, de Israel en las necesidades que ellos tenían, hermanos. Entonces ellos no cultivaban. Entonces Dios dijo, ¿verdad? Para que ellos se sostengan, la 10ª parte va a ser para ellos. De todos los diezmos del pueblo, la 10ª parte va a ser para ellos. Pero, hermanos, también había otras necesidades para las cuales había que cumplir, hermanos, o por las cuales, hermanos, Dios designó el diezmo en aquel tiempo, ¿verdad? Y era también para las ayudas a quienes, hermanos, a los necesitados que habían dentro del pueblo. Y eso nosotros, hermanos, perfectamente lo sabemos. Y eso mismo, hermanos, es lo que existe ahora en día, hermanos. Eso mismo es lo que ahora existe, hermanos. De que la obra de Dios, hermanos, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, hermanos, se sostiene a través de ¿qué, hermanos? A través de los diezmos y a través de ¿qué, hermanos? De las ofrendas que cada uno de nosotros damos. Y claro, hermanos, aquí, ¿verdad? Así como en el antiguo tiempo los levitas recibían los diezmos, hermanos, también los levitas que tenían que ser, la palabra dice ahí que también, hermanos, diezmaban ellos. Entonces, ahora en este tiempo, hermanos, esto del diezmo, hermanos, ha generado un solo, hermanos, ¿qué podríamos decir, hermanos? Algo, hermanos, que ha motivado a hombres pues a fundar iglesias, a establecer iglesias. Y esto del diezmo ha robado la fe de muchas personas, ¿verdad? Que andan ¿a dónde, hermanos? En el mundo. No quieren convertirse al evangelio. ¿Por qué dicen, hermanos? Porque ¿qué dicen, hermanos? ¿Qué es lo que dicen? Vamos a ver qué es lo que se oye, hermanos. Ajá, obligan a pagar el diezmo. ¿Qué más? Para los pastores es el diezmo. Va, que esa es la fama, hermano. Los pastores son los que se enriquecen, dice. En la iglesia, queremos decirle, hermanos, en la iglesia de Dios no es así, ¿verdad que no, hermanos? Nos consta, a nosotros no es así, hermanos. En la iglesia no es así, hermanos. Los siervos que ministran al pueblo del Señor, hermanos, trabajan así como todos trabajan. Y diezmamos así como todos diezman, hermanos. Y, hermanos, al mismo tiempo, también, hermanos, si recibimos algún beneficio es para los movimientos que se hacen, viáticos, para podernos movilizar, hermanos, a poder asistir los campos de predicación o cualquier otro lugar. Pero no es, hermanos, que los pastores, ¿verdad?, se van a dar la grande, hermanos, ¿y qué? Y van a estar cada año estrenando el qué, hermanos, vehículos, van a estar haciéndose, hermanos, cada año de nuevas casas, a costillas o a expensas de quién, hermanos, de los diezmos de la iglesia. La iglesia de Dios no es así, hermanos. Y a ustedes les consta, ¿verdad?, de que los diezmos dentro de la iglesia de Dios, hermanos, son administrados, hermanos, para cubrir las necesidades, hermanos, que hay dentro de la iglesia. ¿Y cuáles son las necesidades que hay dentro de la iglesia, hermanos? ¿Cuáles son las necesidades que hay dentro de la iglesia, hermanos? Bueno, hermanos, la asistencia del local, hermanos, ¿o no, hermanos? ¿Cree usted que esto se puede sostener así nomás, hermanos, sin ningún
sin estar, hermanos, gastando mensualmente. No, esto lleva inversión, hermanos, ¿verdad? Estar pagando agua, estar pagando, ¿qué otro servicio, hermanos? Luz, ¿verdad? Teléfono, hermano, que no es la gran cosa que se paga, ¿verdad? Ahora, porque solamente son $5 que se pagan de teléfono, ¿verdad? Pago de agua, pago de luz, teléfono, hermanos. Ustedes ven pues los ventiladores aquí todo el día sábado, ¿cómo están, hermanos? Están trabajando, hermanos, están trabajando. Y ese es un gasto, hermanos, de aproximadamente unos $50 de energía, ¿verdad? Y de agua anda por casi lo mismo, ¿verdad? Imagínense. Y luego, hermanos, pago de teléfono. Y luego usted ve, hermano, que sábado a sábado aquí se le da la alimentación a todos, ¿el qué, hermanos? Los ancianitos que se quedan aquí, ¿verdad? ¿Se ha fijado eso o no se ha fijado eso, hermanos? Sí, a todos los ancianitos se les da, hermanos, ¿el qué? La alimentación. ¿De dónde sale eso, hermanos? De los diezmos que cada uno de nosotros damos. ¿De qué otra manera pudiéramos nosotros cubrir esas necesidades, hermanos? Entonces, pero le digo, hermano, el propósito de Dios en pedirnos los diezmos, ¿cuál eran, decíamos, hermanos? Para la prueba de fe, hermano, y porque Dios quiere bendecirnos. Y lo que Dios nos pide, hermano, no es lo mayor, sino que es, hermanos, ¿el qué? Es lo mínimo, es lo mínimo. Hacíamos ahí la comparación, ¿verdad? De $1, el Señor solamente nos pide ¿cuánto? 10 centavitos. No es la gran cosa, ¿verdad? No es la gran cosa, hermanos. No es así, pero digamos, uy, es que es mucho, ¿verdad? No, hermanos, solo son 10 centavitos de cada $1 que recibimos. Se le da la alimentación a los ancianos, se ayuda, hermanos, a hermanos enfermos y otras necesidades. Claro, hermanos. ¿Perdón? Ajá, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Quizás no se está presentando ese reporte, ¿verdad? De todo lo que se gasta en el mes, de todo lo que se diezma, lo que nosotros diezmamos en el mes, hermanos. Pero si usted, hermanas, tuviera alguna duda, alguna inquietud, hermano, nuestro hermano tesorero está abierto para que nosotros, nos ayudemos a él, pues, y digamos, hermano, mire, y quiero ver cuánto he diezmado yo en el año, ¿verdad? Hermano, y quiero ver ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pues, los gastos en que estamos invirtiendo los diezmos. Ahí está todo detallado, hermano. No hay digamos, una fuga de dinero que digamos a saber que se hicieron los diezmos. Todo está, hermanos, bien, pero bien, hermanos, contabilizado. Ayuda a hermanos enfermos y otras necesidades. Si nosotros no nos ponemos a andar contando, hermanos, miren, con sus diezmos compramos pastillas a tal hermano que le habían recetado el doctor y que esto y lo otro, miren, con sus diezmos compramos este y este otro medicamento, con sus diezmos llevamos al hermano al hospital y le hicimos esta diligencia. No, hermano, eso no. Pero si usted va a revisar, hermanos, hace esa consulta, usted se va a dar cuenta de todo lo que se gasta en el mes. Los pagos municipales, ¿sabe usted que es un deber, hermanos, de todo ciudadano, ¿verdad? ¿Pagar el qué, hermanos? La municipalidad, pagar el qué, hermanos? Impuesto a qué, hermanos? Allí a la alcaldía, ¿verdad? Los pagos municipales, hermanos, se pagan año con año, ¿verdad? Se están pagando, hermanos, para que la iglesia esté solvente, hermanos, y que no genere, o que no, hermanos, esté en descrédito, ¿verdad? Por estas instituciones, hermanos. La iglesia de Dios está, hermanos, ¿cómo? Solvente. Por eso es que la iglesia de Dios no tenemos ningún problema, ninguna dificultad para llegar al alcalde, hermano, allí a hacerle una solicitud, pues, porque estamos como, hermanos, estamos solventes. Todos están allí los impuestos pagados, hermanos, ahí en la alcaldía. No se debe absolutamente nada, no hay mora, hermanos. Hasta diciembre de este año está ya pagado, hermanos.
¿verdad? Entonces, y eso solamente se hace a través de ¿qué, hermanos? De los diezmos. Y les hacía mención, viáticos a los que atienden la obra de Dios, ayuda al ministerio a nivel nacional. O sea, es que, hermanos, la obra no solamente está concentrada a nivel, hermanos, ¿el qué? A nivel local, hermanos. La obra, hermanos, de Dios está a nivel, ¿el qué, hermanos? A nivel nacional, a nivel mundial incluso, hermanos. Y cada localidad, hermanos, cada iglesia local, nosotros como congregación, hermanos, así, a través de nuestro diezmo estamos, hermanos, estamos contribuyendo a que la obra de Dios a nivel nacional vaya, hermanos, que avanzando, vaya creciendo, hermanos. ¿Sabe usted que de todos los diezmos que nosotros damos, hermanos? ¿Sabe usted que de todos los diezmos que nosotros damos, hermanos, el 100% de los diezmos que recibimos aquí, ¿verdad? No se queda aquí el 100%. Por si usted no lo sabía, hay un 50%, hermanos, que se va ¿para dónde? Para las oficinas centrales, para el gobierno ejecutivo. Y claro, y bueno, ¿y qué hace el gobierno ejecutivo? Imagina el gobierno ejecutivo todo lo que recibe. Si son 120 o un poquito más de 100 iglesias a nivel nacional, y de todas las 100 iglesias recibe el 50% de diezmo, ¿qué hace el gobierno ejecutivo con todo ello? Podríamos nosotros preguntar, ¿verdad? Imagínense usted, si localmente, hermano, hay múltiples necesidades, y ahora, hermano, a nivel nacional, ¿cómo van a ser las necesidades, hermanos? Van a ser mayores, hermanos. Allí hay, hermanos, proyectos de radio, ¿o no, hermanos? Hay proyectos de radios, internet, hermanos, y todo, hermanos, esos proyectos de radio, hermanos, son carísimos, hermanos, el pago de luz que se hace, hermanos, mensualmente, ¿verdad? Ajá. Son, hermanos, exagerados, hermanos, son 8.800, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? ¿Cuánto? $1.800 mensuales, hermanos, en energía, en lo que es eso de la radio. Recuerden que no solamente es una radio. ¿Cuántas radios son, hermanos? Son 3 radios, aunque hay una que no la tenemos en nuestras manos, pero, hermanos, se está pagando el derecho de que esa radio esté allá en Usulután o en San Miguel, ¿no? Se paga, aunque no la tenemos en nuestra mano administrando, pero la iglesia, hermanos, nosotros estamos corriendo con ese gasto. Luego las 2 radios que tenemos aquí, ¿verdad? Que está aquí en San Salvador una, y a la otra, ¿dónde? En Santa Ana, hermanos. Imagínense usted cuánto es, ¿verdad? Y así, hermanos, que trabajos de estructuras a nivel nacional, hermanos. A nivel nacional hay, hermanos, en verdad una gran inversión. Para todo eso sirven los diezmos, hermanos. También, hermanos, los diezmos se invierten en trabajos, en mejoras de local, ¿verdad? Usted ya sabe, hermanos, que aquí no estamos trabajando en mejoras de local, ¿verdad? O sea, estamos trabajando por la construcción de un nuevo templo, ¿verdad? Aunque hace un mes trabajamos en arreglar ahí, ¿verdad? Ese canal, ¿verdad? Que nos estaba dando problemas ahí con la lluvia, y todavía nos hace falta que arreglar aquel. Entonces, hermano, es una gran inversión. Y bueno, hermanos, nosotros tenemos un proyecto de construcción, y todo lo que hemos hecho hasta el momento, hermano, es gracias a ¿qué? A los diezmos y a las ofrendas. No es otro, hermanos. Se han pagado 50.000. Ajá. Imagínense, 50.000 se han pagado ¿de qué? De lo que vale esa propiedad, hermano. Y luego ya se invirtieron. ¿Quiere que le diga más o menos cuánto se han invertido ahí, hermanos? Ya se invirtieron, hermanos, más de $20.000 ahí, ¿verdad? Más de $20.000 solo en ese proyecto, ya, hermanos, en lo que es las aulas que se han hecho, hermanos, los servicios, y lo que se ha hecho, lo que es la parte ya del nuevo templo. Más de $20.000. ¿De dónde ha salido eso, hermanos? ¿De dónde cree que usted que ha salido eso, hermano? Imagínense, de los diezmos y de los